En nuestro segundo mensaje, titulado La Biblia y las armas nucleares, vamos a irnos al libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Este pasaje nos va a servir como base para nuestra segunda presentación del tema que la Biblia profetiza miles de años con anticipación y que tendrá su cumplimiento en el momento que Dios lo ha establecido en su calendario divino. Leamos entonces Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que dirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Oremos. Señor, en esta tarde, en esta hora, te damos gracias porque tu palabra es una palabra precisa. Has hablado porque eres Dios eterno, Dios soberano, que te comunicas a través de tus siervos y les comunicas a ellos el orden de acontecimientos proféticos que tendrían lugar miles de años después de haber sido profetizados, y que cada uno de ellos llegará a su cumplimiento porque tu palabra es la verdad. En Cristo oramos. Amén. Quisiéramos pensar que el mundo en el cual vivimos podría ser en realidad un mundo de paz. Pero en los pasados 6,000 años de existencia de la raza humana, solamente han habido aproximadamente 200 años de paz en la historia del mundo. Y cada uno de esos años, la paz del mundo ha estado determinada por la paz que hay en la ciudad de Jerusalén. Si Jerusalén no tiene paz, el mundo no tiene paz. Si Jerusalén tiene paz, el mundo tiene paz. El pasaje bíblico que nos ocupa en esta hora nos dice que esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ojalá que pudiéramos poner atención a esto. El inicio o la intención inicial de una guerra nuclear en el mundo tiene como objetivo la nación de Israel y específicamente la ciudad de Jerusalén. Desde hace 3,000 años, David proféticamente habla en el capítulo 83, versos 3 y 4 del libro de Salmos, que las naciones del mundo quieren borrar a Israel de la faz de la tierra y de la memoria de todos los pueblos. Hay una nación en particular que es la causa de la inspiración del uso de armas nucleares para terminar de una vez y para siempre con esa nación que es el centro de atención mundial, una de las naciones más pequeñas sobre la faz de la tierra, con aproximadamente 22,000 kilómetros cuadrados de superficie. Dice la Biblia: esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La nación que se involucre en la destrucción de Israel tendrá que verse las caras con el Dios de la Biblia. Dice la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Los ojos se van a deshacer en las cuencas de los ojos, y la lengua se deshará en la boca. Una plaga es una enfermedad o una desgracia que afectará a gran parte de la población del mundo, causando grandes daños. El inicio y el uso indiscriminado de bombas atómicas
causará el efecto o el fenómeno llamado invierno nuclear. El invierno nuclear producirá un enfriamiento global debido al humo estratosférico que afectará la agricultura y causará gran hambre sobre la faz de la Tierra. Las bombas nucleares levantarían una enorme nube de polvo que estaría suspendida en la atmósfera durante meses y años. Esta capa de polvo dificultará o impedirá totalmente el paso de la luz solar, lo cual provocará la muerte de todos los seres vivos que realizan la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de elaboración de alimentos por parte de las plantas. Como consecuencia de una explosión nuclear, el ambiente sería irrespirable, por lo cual muchos seres humanos y animales morirían directamente al no poder respirar el oxígeno. Hace 2700 años, el profeta Zacarías, en el capítulo 14, verso 12, describe el uso de las armas nucleares y sus efectos catastróficos sobre la faz del planeta y sobre la raza humana. Hace 2000 años, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos dice que por el uso de las armas nucleares morirá una tercera parte de la población del mundo. En primer lugar, veremos lo que nos dice Juan, que ya estamos viviendo el último tiempo. Esto lo escribió hace 2000 años, pero ya estamos viviendo el último tiempo que él describe. Primero de Juan, capítulo 12, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 12, verso 18. Nos dice el apóstol Juan desde el punto de vista profético las siguientes palabras: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a leerlo una vez más, Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Una vez más: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hace 2000 años, Juan consideraba que estábamos viviendo el último tiempo. 2000 años después, ya estamos viviendo el último tiempo. Estamos mucho más cerca del último tiempo. El mundo que nosotros conocemos se aproxima a su final y se avecina el mundo sin fin, particularmente para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el que conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, para el que ha puesto su fe en la obra redentora de Cristo, que nos ha librado de la ira de Dios y de la condenación eterna. Se calcula que en una guerra nuclear entre las superpotencias se detonarían aproximadamente de 5 a 10.000 megatones de fuerza explosiva. Bajo semejantes circunstancias, las temperaturas bajarían de inmediato y la oscuridad sería casi total sobre el planeta durante semanas, meses y posiblemente años. Una guerra nuclear producirá un caos climático gigantesco que afectará la vida marítima en los océanos, causando gran mortandad en la vida del mar. Una guerra nuclear pondría en peligro la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra, a menos que Cristo intervenga a tiempo. El planeta sería destruido. Nosotros sabemos que Cristo va a intervenir. Mateo capítulo 24, verso 22.
En este pasaje nosotros tenemos una promesa. Ya, no en el futuro, ya, ahora estamos viendo la intervención de Cristo para prevenir la destrucción de toda la población del mundo. Veamos lo que nos dice el texto. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya el Señor está acortando los días con el propósito de que muchas personas puedan ser salvos y alcancen el conocimiento de la salvación en Cristo para poder tener vida eterna. Hay una hora, un minuto, un día en el calendario de Dios donde Dios va a intervenir de manera abrupta sobre todos los asuntos de la raza humana. Dios tiene que regular el periodo de tiempo en que las personas malvadas operan y así poder regular la intención de destruir todo aquello que Dios ha creado para su gloria. Los gobernantes del mundo no podrán destruir indefinidamente a la gente inocente en el mundo, como es el caso de Siria, por parte de Rusia y del gobierno de Siria, destruyendo completamente esta nación, matando miles y miles de personas por diversos medios. Esto va a provocar la intervención de Dios. Veamos en el capítulo 39 del libro de Ezequiel, hablando de la guerra de Armagedón, una de las guerras más grandes que se avecina en el mundo, que tendrá como escenario una planicie al norte de la ciudad de Jerusalén llamado el Valle de Megiddo, o el Valle de Armagedón, o el Valle de Jezreel, que tiene 200 kilómetros cuadrados de extensión. Aquí se dará esa batalla descrita en el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Leamos en el versículo 6, Ezequiel 39, versículo 6, y ahí nos mantendremos leyendo varios textos en ese capítulo. Verso número 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí tenemos el uso de armas nucleares. Una arma nuclear en el centro de la detonación produce un calor de 2 millones de grados en el centro de la explosión, con efectos en primer grado de 30 millas a la redonda, efectos en segundo grado a 60 millas a la redonda, efectos en tercer grado a 90 millas a la redonda, con efectos permanentes por los próximos 100 años sobre el medio ambiente. Todavía en Japón, después de 60 años de la guerra mundial y de la explosión de las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, todavía hay personas que continúan naciendo con defectos físicos. Versículo número 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Wow. La cantidad de muertos será grandísima, que la casa de Israel, la nación de Israel, le tomará 7 meses para limpiar todos los muertos que van a quedar en estas planicies. 200 millones de soldados van a llegar, el 85% va a morir sobre las planicies de Israel. Déjeme decirle una cosa: cada nación que atente a la destrucción de la nación de Israel, el país de Irán, el país de Rusia, entre otros, sus soldados quedarán tendidos en el valle de Armagedón, bajo la intervención de Dios. Y cualquier nación que mande soldados a pelear contra Israel, sus soldados quedarán tendidos en esas planicies, de acuerdo a la palabra profética. 85% de los 200 millones de soldados van a morir, y el 15% restante
que quede con vida, regresarán como misioneros a sus países para contarles que hay Dios en Israel, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios verdadero. Emmanuel, el Padre eterno, la roca de salvación, el príncipe de paz, el alfa y la omega, es el Dios verdadero. Regresarán a Europa, a África, a Oceanía, a América Latina, a todos los continentes. Regresarán diciéndole que hay Dios en Israel. Dios tiene un tremendo sentido de humor. De ahí que la evangelización es imperativa para la vida de la iglesia. Porque estas personas regresarán en contra de su voluntad. Dios cambiará sus corazones y regresarán de misioneros. Nosotros los cristianos resistimos llevar la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros en la escuela, a nuestra propia familia. Sin embargo, Dios nos ha dado un mandamiento de llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Y su palabra se va a cumplir porque Él es soberano y Él es Dios verdadero. Noten ustedes el verso 14, qué interesante. Leamos lo que dice el versículo. Y tomarán hombres a jornal para que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. En un momento le voy a explicar esto. Verso número 15. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Van a ir personas que van a ser pagadas por todos los campos de guerra para identificar y para limpiar y para enterrar a todos los soldados que quedarán tendidos como consecuencia de haber intentado la destrucción de la nación de Israel. Déjeme hacerle notar algo. Estos sepultureros no son personas cualquiera. No serán encontrados en la calle esperando que los lleven a trabajar a un lugar de esto. Estos son trabajadores profesionales que tienen que realizar este trabajo. Van a ir marcando, removiendo los cadáveres contaminados por radiaciones durante un periodo de 7 meses. Serán personas especializadas para realizar este trabajo. Hay un manual escrito por la Universidad del Estado de Virginia, llamado en español el Manual para las Contaminaciones Nucleares, Biológicas y Químicas. Y en este manual se han seleccionado diferentes colores de identificación de acuerdo al tipo de muerte y efecto químico, biológico que lo haya causado. Por ejemplo, el manual dice que hay que colocar banderas blancas para las personas que han sido contaminadas por las armas nucleares, banderas de color azul para las personas que fueron contaminadas por armas biológicas y bacteriológicas, y banderas de color amarillo para las personas que han sido contaminadas por armas químicas. Interesante lo que la palabra de Dios nos enseña miles de años con anticipación. En segundo lugar, veremos los elementos. El término elementos viene del vocablo latino elementum. Un elemento es un principio químico o físico que forma parte de la composición de un cuerpo. En la antigüedad existían por lo menos 4 elementos fundamentales en los cuerpos, que eran el aire, el agua, la tierra y el fuego. Veamos lo que nos dice la Biblia acerca del término elementos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice las Escrituras: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué le parece? Los cielos que ahora existen, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, la tierra, todo lo que en ellos hay, en el aire, en la superficie, debajo de las aguas, todo eso, dice la Biblia, están reservados por la palabra de Dios para el fuego en el día del juicio. Fuego. En un momento veremos qué tipo de fuego está hablando la palabra del Señor. Y el día, no solamente del día del juicio para la tierra y el cielo, pero para la perdición de los hombres impíos, perecerán también. Verso número 10 del mismo capítulo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ahí nomás hacemos una pausa. Cristo vendrá de manera inesperada. Jesús le dijo a las personas en el Nuevo Testamento, a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, le dijo: ustedes pueden pronosticar el estado del tiempo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Y los seres humanos pueden predecir con precisión el estado del tiempo, cuándo va a haber nieve, cuándo va a haber lluvia, cuándo va a haber mucho sol, cuándo las temperaturas están muy calientes. Los hombres lo pueden predecir perfectamente, pero nadie puede discernir las señales de los tiempos relacionados con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, la gente cuestiona el retorno de Cristo, diciendo que desde hace muchos años, miles de años, hemos hablado de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y los mofadores de nuestros días dicen: pero Cristo no ha venido. ¿Dónde está la esperanza y la señal de los tiempos de que ustedes han hablado? No entendiendo que la misericordia de Dios es tan grande, tan extraordinaria, que si Él no la hubiera extendido hasta el día de hoy, nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la misericordia de Dios continúa extendiéndose, agrandándose, para que otros sean alcanzados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, repentinamente. Veamos el resto del texto: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Lo entendieron? Va a haber una explosión atómica con la cual serán destruidas los cielos y la tierra. Y dice: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. El apóstol Pedro no era científico, no era un hombre letrado, pero escribió bajo la inspiración de Dios e insertó el término elementos. Es un término científico. Los científicos han colocado bajo el término elementos todas las armas nucleares. Si usted va a una biblioteca pública o a una universidad y le pregunta al bibliotecario o la bibliotecaria dónde puede encontrar usted libros que hablen de asuntos nucleares, lo va a mandar a la sección E de elementos, donde va a encontrar toda la información requerida sobre el respecto. Dentro del campo de la química existe lo que conocemos como la tabla periódica de elementos, con más de 118 elementos ordenados según su peso atómico. Entre ellos encontramos aluminio, azufre, calcio, carbono, zinc, cloro, cobre, cromo, estaño, fósforo, helio. También encontramos hidrógeno, hierro, magnesio, mercurio, níquel, nitrógeno, oro, oxígeno,
plata, platino, plomo, plutonio, potasio, sodio, titanio, uranio y también yodo. El plutonio y el uranio son los dos componentes principales de las armas nucleares. Y todos los países deseosos de tener armas nucleares van por todas las naciones en busca de uranio y plutonio para lograr sus objetivos. Vamos a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versos del 6 al verso 8. Aquí la palabra de Dios nos da otra señal, otro indicativo de la autenticidad de la palabra de Dios. Hay personas que cuestionan la Biblia. Dice, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Es cierto? ¿Sabe cuántos hombres escribieron la Biblia? 40. 39 judíos, 1 griego. Era doctor, Lucas. Se escribió en un periodo de 1500 años. Sus escritores incluyen reyes, campesinos, médicos, pescadores, cobradores de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos ellos escribieron bajo inspiración divina y escribieron de cosas que el hombre en el campo científico aún no había podido descubrir y ya la palabra de Dios le había revelado. Si usted quiere saber si la Biblia es la palabra de Dios, el campo de profecías bíblicas es un buen lugar de estudio para usted darse cuenta que la Biblia no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera y es eterna. Y habrá de cumplirse y podemos verificar la autenticidad de la palabra de Dios. En el campo científico, económico, militar, político, diplomático, en el campo económico, lo podemos ver en la geografía, en la historia, en el campo lingüístico, en arqueología, lo podemos ver en diversos campos que la Biblia es la palabra de Dios. Lo podemos ver en el estudio de las matemáticas, de biología, estudio de idiomas, astronomía, matemáticas, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos revela todas estas cosas, porque Dios es el autor de todo el conocimiento. Verso número 6 del capítulo 13 de Isaías. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. La pregunta es, ¿por qué Dios va a responder con tanta ira sobre la raza humana? ¿Tiene que ver con el problema del pecado? ¿El problema de la dureza del corazón del hombre? ¿El corazón no arrepentido? ¿Y el hecho de rechazar, pisotear y negar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas? En la religión musulmana, el Corán, leído y estudiado y memorizado por más de 1 billón de personas en el mundo, niega que Jesucristo es Dios y niega que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ya eso es suficiente razón de la ira de Dios sobre esta religión. Pero Dios es un Dios de misericordia. Tenemos que orar por el pueblo musulmán para que Dios abra su corazón y para que muchos de ellos vengan al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Ya en el país de Irán muchas personas están llegando al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús y a muchos de ellos también ya les ha costado la vida. En el catolicismo romano, pretendiendo creer en el Evangelio de Cristo, Cristo es crucificado una y otra vez en la misa, rechazando, pisoteando la obra que Cristo ya realizó hace 2000 años en la cruz del Calvario. El documento llamado el Concilio Vaticano II declara que la misa es un sacrificio menos cruento que el de la cruz. Aquí no se derrama sangre, es más misericordioso. La pregunta es, ¿puede el diablo ser más misericordioso que Dios? La razón del pecado del hombre demandaba que muriera alguien
por los pecados del mundo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y nuestra muerte, aunque nosotros hubiéramos pagado con nuestra vida por nuestra salvación, de toda manera no hubiera sido aceptable, porque nosotros somos impuros e inmundos. Se necesitaba que fuera una sangre santa, sin manchas, perfecta, un sacrificio agradable a Dios, y solamente lo podía hacer el Cordero inmolado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Solo Cristo podía pagar el precio por nuestra salvación. No hay otro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Verso número 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Aún el corazón de los hombres más fuertes, los más poderosos, los más arrogantes, al retorno de Cristo y la ejecución de todos estos juicios, el corazón del hombre va a desfallecer ante el terror que le producirá todas las cosas que verán sus ojos. Verso número 8. Y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Armas nucleares. Esa explosión producirá llamas que quemará a los hombres en vida. Para eso se prepara el hombre, con tantas armas, para destruirse a sí mismo. Vayamos al libro de Miqueas capítulo 1, verso 4. Miqueas capítulo 1, verso 4. No solamente este fuego afectará físicamente a los seres humanos, pero mire lo que nos dice Miqueas capítulo 1, versículo 4. Dice el texto bíblico: y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Ante tremendo calor atómico, infernal, los montes se van a derretir. Todo va a ser afectado. El ser humano no podrá escapar. Solamente podemos escapar en el único lugar seguro que hay en el universo entero, las manos de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro lugar de seguridad. La Biblia ha profetizado con miles de años de anticipación la manera en cómo la humanidad va a ser destruida. Después de 18 siglos de usar armas rudimentarias, somos la primera generación capaz de destruir 1/3 de la población del mundo. Las señales de los tiempos nos indican que nos aproximamos al retorno inminente y necesario de nuestro Señor Jesucristo. El desarrollo de la tecnología ha hecho posible la división del átomo, confirmando así la teoría del científico judío alemán Albert Einstein. La fórmula que tenemos a nuestras espaldas, esa fórmula en el campo de la física quiere decir que la energía en un cuerpo de reposo es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La Biblia nos dice que solamente hay una esperanza. Solo hay un lugar de refugio. A ese lugar de refugio hay que correr ahora, no mañana, ahora. La Biblia nos dice, el salmista David: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El salmista también nos dice en el Salmos 90, nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y fundaste la tierra,
desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista David. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, en esta hora te rogamos por tu misericordia, por todas aquellas personas en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestro continente y alrededor del mundo, que hoy sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Te rogamos que mandes a tus siervos en todos estos lugares, en las diferentes culturas, lenguas, pueblos, naciones y continentes, para proclamar tu palabra, el mensaje de esperanza, de redención, el único lugar para escapar de la ira de Dios, que es las manos de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.